Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Saludo a los que están aquí sirviendo, y también saludo a todos los que nos están viendo ahí por la página de Facebook. Pues sean bienvenidos todos mis hermanos, los que acaban de llegar, los que se acaban de conectar, sean bienvenidos, y pues vamos a la palabra, mis hermanos, pero no sin antes rogar al Señor que nos permita hablar su palabra y nos permita aprender un poco más acerca de quién es Él. Amén. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde tú estás y digámosle: Señor Jesús, Dios bendito, Padre de misericordias, venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, ante tu casa, para adorarte, Señor, para exaltarte y glorificarte como Dios, glorificarte como es debido, Señor, de tu nombre, por quien eres tú, Señor. Queremos alabarte, Señor, bendecirte con nuestras vidas, con todo lo que somos, Señor, y lo que tú nos has dado. Porque sabemos que todo proviene de ti, para que incluso aquello que recibimos de ti, Señor, lo usemos para tu obra y lo compartamos, Señor, con nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque nos permites aún en medio de este tiempo de incertidumbre, Señor, podernos reunir, porque tu palabra, Señor, no está presa. Tu palabra, Señor, se puede seguir predicando y se va a seguir predicando, Señor, hasta el día en que tú vengas. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y nos des de tu gracia para poder entenderla. Y a mí, Señor, usa mi vida, usa mis labios para poder proclamar tu verdad en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que estaremos iniciando el día de hoy, el cual es nuestro tema número 6 de la serie en curso. ¿Recuerdan cuál es la serie? A ver, ahí escríbanla en los comentarios si la recuerdan. Doctrinas fundamentales del cristianismo, mis hermanos. Y se desprende precisamente de aquel en quien se fundamenta y de donde todo toma sentido. Es decir, por quien ahora tú y yo nos llamamos cristianos. Y el tema se titula Dios Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando de Jesucristo, quien es la segunda persona de la Divina Trinidad. Como ya hemos estudiado a lo largo de estas semanas, de quien hay bastante que hablar, enseñar y fundamentar, con el propósito de que estemos enteramente preparados, tú y yo, y seamos capaces de presentar, como lo dice la Escritura, con mansedumbre y reverencia, una explicación razonable y lógica de la esperanza que ahora tú y yo tenemos por medio de Cristo. Esta Escritura tú la puedes encontrar en 1 Pedro 3:15. Y cuando hablamos del cristianismo, mis hermanos, aquello que tú y yo profesamos, sin duda sabemos que hay una relación inseparable hacia con Cristo. Es decir, que el cristianismo surge o emana de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí la palabra de Dios nos habla que la primera vez que se les llamó cristianos a los que seguían a Cristo fue ahí en Antioquía. Pero dicen que lo hicieron en tono de burla. Pero sabemos que el que nos digan Cristo pequeño es más bien una grande responsabilidad de tuya y mía, mi hermano, en este mundo. Porque si nos decimos o nos hacemos llamar cristianos, debemos reflejar a Cristo. Y como dice la palabra de Dios, andar como Él anduvo. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos aquellos que somos cristianos, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Y somos llamados también la novia de Cristo, por la cual Él vendrá para desposarla, para tomarla como esposa. Y cuando me refiero a esta relación inseparable, es decir, no se puede separar, no puedes ser tú un cristiano que no tengas a Cristo. Es imposible. A esto me refiero, a que sería imposible imaginarnos un cristianismo sin Cristo presente. Pues recordemos las palabras sabias del apóstol Pablo a los Corintios.
Acompáñame ahí rápidamente. Primera de Corintios 15, 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Yo te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. ¿Ya lo tienen? Dice, y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos, esta versión dice, no sirve para nada, es vana, es inútil. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Este pasaje ciertamente nos habla de aquella resurrección, ¿verdad? La duda de que si los muertos resucitaban o no. Y bueno, Pablo concluye, si Cristo no resucitó, todo lo que he hecho, todo lo que hacemos, pues ha resultado en vano, ha resultado y no ha servido para nada. Pero es por eso, mis hermanos, creer que somos cristianos, pero sin el testimonio de Cristo resucitado, estaríamos perdiendo nuestro tiempo en este lugar, cantando, adorando, aprendiendo de las Escrituras, etc. Mas sabemos que este no es el caso, mis hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque Cristo resucitó. Y es algo por lo que cada día de nuestras vidas debemos tener un profundo agradecimiento a nuestro Dios. A causa de que todo lo que hacemos no es en vano, mis hermanos. Nada de lo que tú hagas estando en esta vida nueva que Cristo te ha dado es en vano, mis hermanos. Pero es necesario que tú y yo conozcamos quién es Cristo, a quien tú y yo servimos. No así en otras creencias. Por ejemplo, si se quita del budismo el nombre de Buda, quien fue el precursor, o donde se origina el budismo, y este nombre Buda desaparece completamente, es decir, el elemento personal del fundador de dicho sistema, si desaparece, o si se quitara del maometismo la personalidad de Mahoma, en fin, y que de esa misma manera fuéramos retirando o quitando de los montones de religiones y corrientes de pensamiento que hoy en día existen, a sus dirigentes, a sus creadores, el resultado sería que todo el sistema doctrinal o de enseñanzas de aquellas religiones, ¿qué crees, mi hermano? Quedaría intacto. Su valor práctico, como tal, no estaría en peligro o disminuiría. Porque ¿cuántos budistas hay hoy en día? ¿Cuántos mahometanos hay hoy en día cuando su precursor ya está muerto? Pero ahora veámoslo de esta manera. Pero quitemos del cristianismo el nombre y la persona de Jesucristo. ¿Qué queda del cristianismo, mi hermano? Nada. Absolutamente no queda nada o no quedaría nada. Porque toda la sustancia y poder de la fe cristiana tiene como centro a Jesucristo. Al Jesucristo resucitado, el que tú y yo predicamos. Sin Él no queda absolutamente nada. Esto lo dijo un hombre llamado Sinclair Patterson, muy acertadamente. Por lo que entendemos ahora, mis hermanos, que de principio a fin, la fe de la vida cristiana en todas sus fases, aspectos y elementos quedan determinadas por la persona y la obra ¿de quién? ¿De Buda? ¿O de Mahoma? ¿O de Hare Krishna? ¿O de los testigos de Jehová? ¿O de quien fundó, pues, los testigos de Jehová? ¿O del ángel Moroni? No, quedan fundamentadas y determinadas por la persona y la obra ¿de quién? De Jesucristo, quien indudablemente forma parte de la divina triunidad. Y aunque nosotros, quienes tenemos morando al Espíritu Santo, quien nos da testimonio acerca de esto, necesitamos también conocer y saber cómo fundamentar esto a través de las Escrituras. Es decir, necesitamos ahondar más
y conocer más acerca de quién es Cristo. Pues nos encontramos ante lo que muchos llaman, el tema que vamos a ver el día de hoy, el más grande de todos los temas de la teología sistemática. Precisamente por la importancia que tiene y que es determinante, escúchame bien, ¿para qué? Para poder refutar, rebatir y objetar cualquier clase de pensamiento o doctrina que quiera decir o enseñar lo contrario acerca de Jesucristo. ¿Conoces personas que creen cosas de Jesucristo que están erradas? Indudablemente todos conocemos. Entonces es necesario que tú y yo sepamos fundamentar lo que creemos con base en las Escrituras. Porque lamentablemente, mis hermanos, los conflictos más grandes en torno a este tema, acerca de Cristo, se han dado entre hombres creyentes, quienes con tal de determinar la verdad con respecto a nuestro Señor Jesucristo, han llegado a provocar conflictos innecesarios, es decir, sin fruto. Han luchado en vano porque ellos creen en Jesucristo, pero luchan uno contra el otro, diciendo, no, es que yo creo esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice aquello, pero cuando no es así. Entonces tenemos que entender la importancia de estudiar esto. Entonces, de ahí se desprende la importancia de comprender en primera instancia lo siguiente. 3 puntos te voy a mencionar, mi hermano, que son importantes. Primer punto, reconocer que las 3 personas de la Trinidad, ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son iguales en todo aspecto. Es decir, conforme a lo que ya hemos visto, ¿sí? Los atributos de Dios y bueno, son iguales en todo aspecto. Punto número 2, reconocer que a cada una de ellas se les debe el mismo honor y la misma adoración. Reconocer que el Padre, este es el tercer punto, hay que reconocer que el Padre no es mayor que el Hijo y que el Hijo no es mayor que el Espíritu Santo. Y ni viceversa. Para ahora sí, con un enfoque correcto, mis hermanos, poder analizar y estudiar a la luz de las Escrituras, que es decir, aquí, mis hermanos, es el único lugar donde encontraremos la evidencia suficiente y un testimonio confiable acerca de todo lo relacionado con Cristo, el Hijo de Dios. ¿No crees que vas a encontrar acerca de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo en otro libro? Solamente en la palabra de Dios. Amén. Así como el estudio acerca del Espíritu Santo se denomina neumatología, también existe toda una rama que estudia todo lo relacionado acerca de quién es Cristo. ¿La conoces tú? ¿Sabes cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Así como hay neumatología que habla acerca del Espíritu Santo, bueno, también hay una rama que habla todo lo relacionado acerca de quién es Cristo. Se conoce como cristología, que es el estudio de Cristo, de una manera ordenada y sistemática sobre la persona de Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, ciertamente hay bastantes temas que comprenden todo el estudio de Cristo, son bastantes, son abundantes. Pero vamos a ver aquellos que son esenciales, aquellos que deben formar parte de nuestros fundamentos como sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? ¿O nos están viendo? Levante su mano. Todos, ¿verdad? ¿O nadie? ¿Nadie es discípulo? Pues levante su mano si usted es discípulo de Cristo. También ahí en su casa, levante su mano. Ahora yo te pregunto, si tú eres discípulo de Cristo, o si tú dices ser discípulo de Cristo, ¿qué discípulo hay sin un conocimiento de quién es su maestro? Es imposible, ¿verdad? Es imposible que alguien que siga a un maestro no lo conozca. Bueno, tristemente, actualmente hay muchos que se dicen cristianos, se dicen discípulos de Jesucristo, pero no conocen
a su maestro. Y es una tristeza, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta, cuando una persona cree algo erróneo o errado acerca de Cristo, acerca de las Escrituras, te das cuenta ahí que no conocen quién es Jesucristo. Porque creen lo que se les da su gana o creen lo que alguien más, que tal vez estudió un poquito más que ellos, dijo y declaró. Pero sin ellos confirmar o comprobar que eso esté conforme a las Escrituras y conforme a la verdad. Y bueno, esta tristeza, hablando de que tristemente muchos están así, son discípulos pero sin conocimiento de quién es su maestro, hablo de manera general como dentro del ámbito cristiano. Es aquí donde pues tristemente hay un mayor desconocimiento de Cristo, cuando debería haber un conocimiento pues moderado, un conocimiento pues verdadero y normal o creciente, ¿verdad? Que va en aumento. Pero bueno, roguemos al Padre, mis hermanos, para que por medio de su Espíritu Santo pueda darnos aquella capacidad, aquel alumbramiento para comprender y que podamos retener juntos todos los puntos que estaremos estudiando, porque hay bastante de dónde sacar. Vamos a ver un primer punto. Yo le he puesto, ¿Jesucristo, creador o creado? Jesucristo, creador o creado. ¿Usted qué opina, mis hermanos? ¿Jesucristo fue creador o es creador o fue creado? ¿Creado? Creador, ¿verdad? Bueno. Sin lugar a dudas, debemos saber que esto, si Jesús es creador o fue creado, ha sido uno de los puntos más controversiales a lo largo de los siglos, mis hermanos. Así como en la clase pasada tratábamos el tema del Espíritu Santo, de que si era Dios, de que no era Dios, de que poseía atributos divinos, de que no poseía, de que no tiene personalidad, de que es una simple fuerza. Bueno, así como hubo acerca del Espíritu Santo todo este tipo de cuestiones, también las hubo acerca de Cristo a lo largo de los siglos. Claramente, mayormente también rebatido o argumentado por aquellos quienes niegan la divinidad y la deidad de Cristo. Pues aún hay muchos que dicen que Jesús no fue deidad, sino divinidad. Pero ciertamente estas palabras son sinónimos. O sea, no es... Podemos decir que Jesús fue Dios, o que Jesús es una deidad y que Jesús es divino. Es prácticamente lo mismo. Pero ellos dicen que Jesús solo participó de los elementos divinos, solamente algunos rasgos de la divinidad de Dios y no de toda la naturaleza de Dios. ¿Tú crees que eso es verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Pero mis hermanos, toda la evidencia que la palabra de Dios nos arroja, nosotros, tú y yo, creemos estrictamente que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, no es una o alguna creación, restándole así poder y autoridad. No, eso no es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos evidentemente que Jesús, el Cristo, es aquel que creó todas las cosas. Ya lo estaremos viendo más a detalle conforme vayamos avanzando. Y hay un pasaje, mis hermanos, de entre muchos otros dentro de las Escrituras, que todos son igualmente importantes. No podemos decir que un pasaje de la Biblia es mayor que otro, sino la Biblia es lineal, la Biblia es igual, donde tú la abras es palabra de Dios. Y en este pasaje me gustaría basar 3 puntos principales y básicos, mis hermanos, que nosotros como discípulos y siervos del Dios Altísimo debemos que tener muy presentes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque constituyen estos 3 puntos que vamos a ver y aunado muchos otros, la base de nuestra fe cristiana. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1.
¿Ya lo tiene? ¿Sí? Bien. Díganme que no lo escucho. Muy bien. Juan 1:1 al 4. Vamos a leer ahí, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Hablando del Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De este texto, mis hermanos, bastante conocido por todos nosotros, y aún lo usan sectas falsas, para que también usted esté cuidadoso, porque por ahí más de alguno le va a llegar con este versículo cambiado. ¿Por qué? Porque argumentan que como no tiene un artículo definido, no se refiere a Cristo. Pero bueno, si ya nos metemos más a la gramática griega, los estudiosos confirman que absolutamente afirma que se refiere a Cristo, como el Verbo, como estas declaraciones, con Dios y era Dios. Y de aquí, mis hermanos, de este versículo 1, se desprenden 3 afirmaciones de suma importancia, de las cuales surgen muchos de los demás puntos que vamos a estar estudiando en este día. Donde el primer punto es: el Verbo existía antes del comienzo de la creación. Ese es el primer punto. Segundo punto: el Verbo mantiene una relación íntima con Dios. Y el tercer punto es: y el Verbo es divino, por ende, o por consiguiente, es eterno. Recordemos que uno de los atributos intransferibles de Dios, bueno, en cierta manera nos los transfirió, pero nosotros tenemos un inicio, ¿verdad? Nosotros no somos seres eternos, hablando de que no, nacimos en un punto, en un determinado tiempo. Ahí tuvimos un inicio y sabemos que somos eternos, así como Dios es eterno. Pero Dios es eterno, no tiene principio y no tiene final. Entonces, ahora veamos lo que cada una de estas afirmaciones se refiere con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Como bien lo dice el dicho popular, mis hermanos, hay mucha tela, ¿de dónde qué? Cortar. Es decir, hay abundancia de este tema. Y no solamente refiriéndome a este punto acerca de Juan 1:1 que vamos a tocar, sino a cada uno de los que tocaremos para confirmar y reafirmar que Cristo no es creado, sino creador. Creador. El primer punto del cual comentábamos que el Verbo existía antes del comienzo de la creación, nos habla de algo. No nada más es, sí, el Verbo existía antes de la creación y yo lo creo y bueno, tiene su nombre. Hablamos de la preexistencia de Cristo. Preexistencia de Cristo. Tomada de la primera parte de Juan 1:1, donde nos dice: en el principio era el Verbo. Esta sola expresión, mi hermano, aunque corta en palabras, es realmente profunda. En primera instancia se refiere al tiempo antes de que el universo fuera creado por Dios. Y nos habla acerca que en el principio era, indicándonos claramente la preexistencia del Verbo. Esta palabra verbo viene del griego logos, ya la hemos escuchado, ¿verdad? Que significa palabra, mensaje, proclamación, mandato o asunto. Donde para el pueblo judío, si tú le hablabas del logos de Dios, claramente, esta expresión significaba algo muy interesante, muy importante. Significaba la presencia poderosa y creativa de Dios. Entonces, cuando leen ellos el Verbo, en el principio era el Verbo,
Ellos relacionan al Verbo con esa presencia poderosa y creativa de Dios, la cual tú y yo sabemos que se refiere a Jesucristo. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Ahí está la presencia poderosa y creativa de Dios. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí está la palabra ruaj también. Entonces nos confirma que tanto el Hijo como el Espíritu Santo participaron de la creación de Dios. Y por lo tanto, si participaron de la creación de Dios, por ende Jesucristo no puede ser creado. Porque como un ser creado no tiene el poder para crear más cosas. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué pronunció Dios? Palabras. Sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente tú te puedes ir por cada una de las partes en Génesis 1, donde Dios, o Elohim, proclama y dijo Dios. Es decir, pronunció. ¿Qué pronunció Dios? Una palabra. Es decir, ahí estaba el Espíritu Santo y ahí estaba Jesucristo creando juntamente con Dios. Y dijo Dios, ahí está la palabra, el Logos. E Isaías 55:11, que ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado: así será mi palabra, dice el profeta Isaías, hablando de Dios diciendo esto: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este pasaje se le atribuye a Jesucristo. Es decir, Jesucristo viene del Padre, pero no porque sea engendrado o creado. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, esta palabra logos para el pueblo judío, ¿qué representaba entonces? La presencia poderosa y creativa de Dios. Entonces, cuando ellos leían Juan 1:1, en el principio era el Verbo, para ellos les chocaba porque decían: bueno, ¿cómo? ¿Cómo este hombre, Jesús, va a ser el Verbo de Dios? Va a ser la presencia poderosa y creativa de Dios. Era un choque en su mente, ciertamente. Pero sabemos que esto sucedía a causa de que no tenían la revelación de quién era Jesús. Ellos tenían un velo. Recordemos que el velo se rasgó hasta que Jesucristo fue muerto. En cambio, los gentiles, ellos lo entendían en términos meramente filosóficos. Entendían este término como aquella unidad que ordena el universo. Es decir, el logos. Es un poder, una influencia. Pero no, sabemos que no se queda ahí. A lo que el apóstol Juan lo identifica no como un simple poder a Jesucristo o al Verbo, sino como, fíjense bien, ¿cómo lo identifica Juan? Como la suprema revelación personal de Dios. Y sabemos lo que nos dice Colosenses 2:9, que Él es la plenitud. Él es la imagen visible de aquel Dios invisible. Entonces Juan lo identifica como la suprema revelación personal de Dios, Dios mismo en persona. Eso era lo que quería decir Juan cuando se refería al Verbo. Y esa revelación personal de Dios vino a revelarse ¿en dónde? ¿En el espacio? ¿En Marte? No, ¿verdad? ¿En dónde? En esta tierra, en medio de la humanidad, en medio de su creación, haciendo referencia a que ese Verbo se había manifestado en un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo físico. Y lo confirmamos en Juan 1:14 y 15. Vamos a ir rápidamente. Juan 1:14 y 15. Vamos a ver muchos pasajes, hermano, para que si no los alcanza a apuntar, si no los alcanza a buscar o a leer junto conmigo, pues anótelos para que después usted pueda ahondar en ellos. Amén. Se están proyectando las citas. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo, aquella suprema revelación de Dios,
fue hecho ¿qué? Carne. Es decir, como nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el versículo 15, que es un punto crucial cuando hablamos acerca de la preexistencia de Jesucristo. Si ustedes recuerdan en el relato del nacimiento de Juan el Bautista y el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién nació primero? ¿Juan o Jesús? ¿Quién se acuerda? Juan, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo de diferencia? 6 meses. Muy bien. Correcto. Palomita. Entonces, a la mente de los hombres, ¿quién era mayor? ¿Juan o Jesús? Evidentemente Juan. Era su primo, era mayor que él porque nació primero que Jesús. Pero vean la declaración que aquí Juan dice. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De aquel verbo que se hizo carne. Aquella revelación personal de Dios. Él sabía quién era Jesús. Amén. Él sabía quién era Jesús. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, no lo dijo en secreto, este es de quien yo decía. Porque sabemos que Juan el Bautista empezó a bautizar antes que Jesús mismo. Y predicaba o anunciaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Que era únicamente una figura, un simbolismo de lo que había de venir. Porque Juan mismo dijo, hey, yo no soy el Cristo. Porque fueron y le preguntaron, hey, ¿quién dices que eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? No. Yo soy el que clama, la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Lo que hizo Juan el Bautista fue preparar el camino para la manifestación gloriosa de Jesucristo. Entonces, Juan, sabiendo que él era mayor que él en lo natural, habla y clama y dice, este es de quien yo decía. Es decir, Juan estuvo predicando acerca de Jesús. El que viene después de mí, hablando naturalmente, que nació 6 meses después que yo, ¿qué dice? Quiero que lo leas ahí conmigo. El que viene después de mí, ¿qué dice? Es, ¿qué? Antes de mí. Alguno pudiera decir, oye, pero naciste tú primero y con 6 meses de diferencia. O sea, no fueron horas como para decir, no, sí te ganó Jesús. No. Él entendía quién era Jesús. Y por eso dice, el que viene después de mí, aunque él vino después que yo en lo natural, él es antes de mí, porque era el mismo verbo imperfecto que se utiliza en Juan 1. Era Dios, era con Dios. Aquí lo utiliza Juan también, el Bautista dice, porque era primero que yo. Y esta, mis hermanos, es una declaración impresionante de Juan el Bautista, acerca de quién es Jesús, de la preexistencia de Jesucristo. Acompáñame a Hebreos también 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. ¿Ya lo tienen? Bien. Ahora sí se escuchó. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, aquí se refiere a todas las veces que Dios habló por medio de los profetas que Él usó. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por el Verbo, por la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo. Es decir, que Jesucristo estaba ahí cuando Dios hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y lo que sigue es una declaración impresionante, y la imagen misma de su ¿qué? De su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y si recordamos, Filipenses 2 nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra: Jesucristo. Es el nombre en el cual tú y yo creemos, es el nombre en el cual tú y yo fundamentamos nuestras vidas y por quien creemos, asimismo que se hizo el universo. Y como dice el versículo 3 de Hebreos 1, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Es decir, que son de la misma esencia, la misma sustancia, eternos. Vamos a ver más adelante todo este tipo de atributos que se le dan también a Jesucristo como el Hijo de Dios. El pequeño vocablo era, como ya lo mencionaba, está escrito en un tiempo imperfecto del verbo griego eimi. De ahí viene la palabra era. Habla sencilla y naturalmente de una acción continua. No es, ay, yo era policía, ¿verdad? Y ya renunció, ya ahora es panadero y no. Pues ya él fue policía, ¿verdad? Era policía. Pero no, aquí el era, que viene del griego eimi, habla de una acción continua. Es decir, no de algo que llega a un punto y se detiene. Y esto nos habla acerca del ser eterno del verbo. Una traducción que capta esta acción sería el verbo estaba siendo continuamente. ¿Qué estaba haciendo continuamente? Estaba siendo Dios. Por lo que se deduce que el autor, Juan, está aclarando enfáticamente que el verbo era antes de la creación, mis hermanos. La creación que tú y yo vemos antes de Génesis 1:1, ¿qué había o qué hubo? ¿Alguien sabe? Dios en su eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ende, el verbo, volvemos a confirmar, el verbo no fue creado. Entre los judíos, el hablar de la palabra de Dios era hablar de Dios mismo. Y al comprender que el Evangelio de Juan iba dirigido tanto a judíos como a gentiles, es decir, a todo el mundo, y que su propósito era presentar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, entendemos entonces el por qué utiliza estos términos para referirse a Cristo como el Verbo, como la palabra viviente de Dios y manifestada en este mundo. Y aquí entramos a un subpunto que le he puesto yo soy. Y puedes poner como referencia Éxodo 3:14. Ya después lo lees en tu casa. Y vamos a Juan 8:58. Juan 8:58. Este capítulo de Juan 8 tiene mucha enseñanza. Jesús está argumentando con los fariseos acerca de que si ellos fueran hijos de Dios, pues lo aceptarían y lo escucharían y bueno. Pero aquí en este verso 58, después de una larga argumentación, ¿por qué? Porque a Jesús le decían que tenía demonio. ¿Por qué? Porque decía que él era con el Padre. Pero bueno, sabemos que ellos no lo entendían. Dice Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo. Y cuando Jesús dice de cierto es que es algo cierto, algo verdadero. ¿Qué les dijo? ¿Qué afirmación les dijo? Antes que Abraham fuese, ¿qué le dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó?
Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta declaración que nosotros podemos ver aquí por parte de nuestro Señor Jesucristo sobre su propia preexistencia es una de las más impresionantes. Porque en ningún lugar de las Escrituras, mis hermanos, tú vas a encontrar algún momento escrito o en algún momento de las Escrituras, en algún lugar, más bien dicho, mejor dicho, que Jesucristo se retracte de las cosas que Él ha dicho. ¿Alguna vez escuchaste decir a Jesús o que se escribió de Jesús, discúlpenme, discípulos, lo que dije ayer no era verdad, me retracto, esto es lo que sí es verdad? ¿Alguna vez vemos a Jesús así, haciendo eso? No, porque todas las palabras que Dios habla, ¿son qué? Son verdad. Entonces, Jesucristo está hablando de algo que es ciertísimo, algo que es verdadero, su propia preexistencia. Y esta declaración es una de las más impresionantes también, o donde de una manera enfática declara su preexistencia. Sabemos que esta expresión, yo soy, pero te dije que la buscaras o que la tuvieras ahí con una seña en Éxodo 3:14, fue usada por Dios mismo para decirle a Moisés quién lo enviaba. Hey, Señor, ¿quién digo que me envía? Diles que te manda el yo soy. Misma que aquí Jesús utiliza. Y como le está hablando a los judíos, ellos perfectamente conocían el significado y la idea de aquella expresión. Es por esa causa que fue que tomaron piedras para arrojárselas. Pues la ley demandaba apedrear a todo aquel que se pusiera, o intentara ponerse en el lugar que únicamente le correspondía a Dios, a Jehová. Porque recordemos que los judíos creían en un único Dios, que lo que hoy se conoce como el unitarismo. Niegan la deidad de Jesucristo y niegan la deidad del Espíritu Santo. Porque ante sus ojos, ¿cómo podía Jesús decir esto? ¿Cómo podía él, que todavía no tenía ni 50 años de edad, haber existido antes de Abraham? Por lo que Jesús no nada más les dice que es antes de Abraham, sino que él había existido siempre. Cuando les dice, antes de Abraham, yo soy. Pues tal es la afirmación que podemos encontrar implicada en la aplicación del eterno yo soy. Es decir, Jesucristo se le atribuye a él mismo. Es decir, no niega su deidad. A lo que ante la respuesta de estos hombres judíos, quienes lo querían matar por tal declaración, ¿qué hace Jesús? Procede a hacer una manifestación de su propio poder sobrenatural, divinidad, que había dicho poseer. Es decir, ¿qué hizo Jesús? Se escondió y después pasó en medio de ellos sin que ellos lo pudieran percibir. Y después, oye, Jesús, ¿dónde está? Algunos dirán, se peló. No, pero pasó en medio de ellos y ellos ni se dieron cuenta. Y te voy a leer dos pasajes rápidamente. Juan 20:31 dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro de Juan, mis hermanos. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y Colosenses 1:17 dice, y Él, es decir, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que Dios no solamente creó el mundo, creó el universo y lo dejó a la deriva. No, sino que también lo sustenta, lo cuida, lo protege. Punto número 2, dijimos acerca de el Verbo era con Dios. Es decir, que el Verbo mantiene una relación íntima con Dios. Este término ya lo comentamos, pero vamos a aplicarlo ahora y a verlo ahora con
con los ojos de Jesucristo, o el enfoque de Jesucristo, que es la coexistencia de Cristo. Es el punto número 2. Coexistencia de Cristo. Este punto se desprende de la frase, y el verbo era con Dios. Vemos aquí el verbo era también, o la acción, que significa continuamente con Dios. Otra declaración contundente, la cual es corta también, pero con bastante tela para cortar, mi hermano. Y de ahí poder sacar este punto, donde se establece esta segunda columna fundamental de la cristología. Donde la palabra que nos da la pauta es la palabra con, que viene del griego pros, P-R-O-S, pros, de ahí viene la palabra con. Donde esta palabra enfoca la relación actual que existe entre el Logos, es decir, entre el Verbo, Jesucristo, y Dios. Tienen una relación, indicando también una distinción e identificación entre estos dos seres, y a su vez una interacción entre ambos. Porque cuando tú estás con tu esposa, ¿qué haces? No, yo me quedo callado porque no tengo nada que platicarle. No, estás con alguien, estás interactuando, estás teniendo una relación. Entonces, la relación que Jesús, el Hijo, tiene con Dios es una relación continua y eterna. ¿Por qué? Porque existen en sí mismos. Son coexistentes. Existen en la misma vez, en el mismo tiempo, no antes y no después uno del otro. Juan 17:5 dice así: ahora pues, Padre. Aquí vemos la relación de Jesucristo con el Padre. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí nos habla también de esta relación que hay, esta coexistencia que hay entre Jesús, el Hijo y el Padre, y también de la coexistencia. Juan 10:30 dice así: yo y el Padre uno somos. Seres indivisibles, en la misma sustancia, como lo decía Hebreos 1:3, son uno. Pero hay una distinción entre ellos, mas no una separación. Y primera de Juan 1:22 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Perdón, ese no es el pasaje. ¿No, verdad? Primera de Juan 1:22. Sí lo voy a leer, el 1:22. Que dice así: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces aquí no está diciendo que cualquier anticristo o que hay muchos tipos de anticristo. Todo aquel que niega al Padre y al Hijo, que son uno. Entonces, podemos resumir entonces que hay muchos anticristos allá afuera. El propósito de esta declaración, mis hermanos, es simple: confesar al Hijo como el Padre, distinguirlo y no confundirlo. Al decir que era con Dios, está reconociendo la existencia continua y permanente del Verbo, que es Cristo, junto al Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Esta coexistencia implica que en todo están perfectamente unidos, mis hermanos. Pues el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Juan 14:10 nos dice así, hablando Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Volvemos a confirmar y a ratificar, mis hermanos, Jesucristo nunca se retractó de las palabras que Él dijo.
Jesucristo nunca dijo, no, oye, espérame, no digas que soy igual al Padre o no me digas Dios. Muchos sacan y lo vamos a ver, sacan la parte del joven rico, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno si no solo Dios? Bueno, maestro, perdón, y ya lo veremos en su momento. Pero Jesús aquí dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Hablando de una coexistencia, misma sustancia. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. ¿Sí qué? Si no está Dios contigo. Nicodemo fue uno de los pocos fariseos que creyeron en Jesucristo. Entonces, Jesús daba testimonio de que Él era Dios en todo el tiempo. No era como que Él lo quería ocultar, no. Si le preguntaban, Él asentía y no negaba que era Dios. Aquí pasamos al tercer punto de Juan 1:1. Es acerca de la autoexistencia de Cristo. Autoexistencia de Cristo. Y por obvias razones, mis hermanos, pues hablamos que hay una clara distinción entre cada una de las personas de la Trinidad. Como ya lo hemos visto en el tema del Dios Padre, en el tema de Dios Espíritu Santo, ahora lo estamos viendo en el tema de Dios Hijo. Pero no significa que haya una división o una separación entre las personas. Al contrario, sino que están perfectamente unidos. Y del punto anterior se desprende que el pasaje nos dice, y el Verbo era Dios. Es decir, la autoexistencia de Cristo. Donde se establece la tercera columna o tercera afirmación fundamental, la cual muchos la han catalogado como la más elevada de la cristología bíblica. Es decir, argumentar y declarar que Cristo es Dios, o que era Dios, como lo dice Juan 1:1, pero entendiendo que ese era, habla de algo continuo, que no deja de ser. Estamos entonces entendiendo una de las verdades más fundamentales de la palabra de Dios. Porque si alguien no reconoce que Jesucristo es Dios, ¿podrá ser salvo? Yo pregunto. No. Porque aquel que niega al Hijo, niega al Padre. Y por lo tanto niega al Espíritu Santo. Entonces no podrá recibir aquel galardón, o aquel galardón que dice Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo, los cuales obran en una perfecta unidad con el fin de darnos la vida eterna. A todo aquel que ¿qué? Que cree. Pero si alguien no cree que Jesús es Dios, pero dice, no, yo creo en el Padre, así como lo hacen los judíos, yo creo en Dios, en un solo Dios, pero no creo que el Hijo sea Dios, entonces esa persona evidentemente no va a poder obtener la salvación, porque la salvación es por medio de Cristo. Amén. Alguien dijo lo siguiente: todo lo que se puede decir acerca de Dios puede decirse apropiadamente del Verbo. ¿Estás de acuerdo tú con esa definición? Todo lo que tú puedas decir o referirte acerca de Dios, puedes decirlo también apropiadamente del Verbo. Si dices que Dios es eterno, si dices que Dios es santo, si dices que Dios es omnisciente, si dices que Dios es omnipresente, ¿puedes decir lo mismo de Cristo? Claro que sí. Es decir, lo que tú y yo conocemos de Dios, o la totalidad de su naturaleza y sus atributos, son totalmente o 100% propios también del Hijo, de Jesús. En otras versiones se puede leer esta parte, que el Verbo era Dios, de la siguiente manera: y el Verbo era divino. Era divino, o es continuamente divino.
Porque nosotros, mis hermanos, con el tiempo, pues nos vamos desgastando. Éramos guapos, éramos bellos, pero ya con el tiempo ya éramos delgados, ¿verdad? Pero Jesús no cambia, mis hermanos. Es otro atributo que también tú lo puedes atribuir a Cristo. Jesucristo es inmutable, así como Dios es inmutable. Amén. Pero sabemos, mis hermanos, que la vida en este mundo va a pasar. El mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad del Padre, ¿qué dice? Permanece ¿para cuándo? Para siempre. De la misma manera que Dios es eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Cosa, mis hermanos, que los testigos de Jehová no hacen. Y por ende, confunden a muchos creyentes y provocan que las personas crean cosas a medias. Crean cosas a medias. Es decir, ellos dicen, los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo. ¿Sí sabías esto? Niegan que Jesús es Dios. Jesús fue creado. Ahí lo dice la Biblia. De hecho, en su Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo, ¿sí, verdad? Ellos dicen en Juan 1:1, cuando dice que el verbo era Dios, este punto que estamos tratando de la autoexistencia, dice, su versión dice, el verbo era un Dios. O sea, le atribuyen ese artículo, pero lo cual, como diciendo, es que estaba mal escrito, le falta el artículo definido, pero no. En el griego, o sea, como ya lo vimos, en el griego ese artículo no necesita aparecer para determinar la severidad de algo. Entonces, ellos enseñan cosas a medias, que a final de cuentas se traduce en creer una mentira, mis hermanos. Ellos insisten en que la traducción correcta es, y el verbo era un Dios. Como diciendo, Dios es, el Padre es uno, Dios el Hijo es otro menor que Él. Es otro Dios, un Dios. Y haciendo esto, ¿qué hacen? Rebajan a Jesús a un nivel inferior a Dios Padre. Lo cual, a la luz de las Escrituras, hemos comprobado que no es posible. El verbo es Dios. Jesucristo es Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la autoexistencia del verbo de Cristo, nos estamos refiriendo a la eternidad también del verbo. Porque si hablamos que Él existe en sí mismo, ahorita vamos a profundizar un poquito más en este tema, hablamos de que Él es eterno. No tuvo un inicio y no tendrá un final. Hablamos de uno de sus más impresionantes atributos de Dios, la eternidad. Uno de los muchos que hacen una gran distinción con relación a nosotros, su creación, como ya lo comentaba. Nosotros tuvimos un inicio, pero el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste pueda llegar a entenderlo. Porque Dios es eterno. Y Él no tiene un inicio, ni tiene o tendrá un final. Cuando hablamos de esa eternidad y autoexistencia, creemos y entendemos que de la misma manera que Dios Padre, Cristo, quien es Dios, no tiene un comienzo y no tiene un final, o no va a tener un final. No solo significa, escúchame bien esto, que Jesucristo ha existido y existirá un número infinito de años. No solo significa eso. Bueno, Cristo va a vivir, pues no sé, yo creo que como unos 10,000 millones de años más. Y pues ya va a desaparecer Cristo. No, sino que Él está sobre el tiempo y sobre las edades. Siempre existiendo y nunca cambiando, mis hermanos. Jesús siempre está existiendo y nunca cambiando. No como nosotros, ¿verdad? Hoy decimos frío y mañana, ay no, qué calor. Hoy porque llueve y mañana, ay que llueva. Eso es estar cambiando. Nosotros somos mutables, mis hermanos. Nos adaptamos a las formas, a los espacios. Dios no se adapta. Dios es uno y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Primera de Timoteo 1:17. Vamos allá. Primera de Timoteo 1:17. Vamos a leer esta aseveración que el apóstol Pablo
le dice a Timoteo acerca de Jesucristo. ¿Ya lo tiene? ¿Sí, no? Sí, muy bien. Dice, por tanto, al Rey, ¿de qué? De los siglos. O sea, de las edades, de los tiempos. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios es inmortal, a lo mismo que Jesucristo. Dios es invisible, aquí lo dice, pero Jesús es la imagen visible, es la personificación de Dios. Y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esta declaración de por los siglos de los siglos nos habla de que Jesús es eterno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no hay una fecha límite en la cual caduquen o en la cual termine su deidad o termine su reinado. Dios es eterno. Y vamos más adelante ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, un versículo muy conocido, que también nos confirma la eternidad, la autoexistencia. Segunda de Pedro 3:8. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, para con el Verbo, para con Jesús, ¿qué dice? Un día es como 24 horas, ¿no, verdad? No, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no vive en un tiempo, mis hermanos. El Señor vive en un eterno presente. ¿Sí? A veces es complicado para entenderlo a nosotros porque Jesucristo está en otra dimensión, está en otro nivel que no alcanzamos a comprender porque nosotros somos seres finitos. Nos guiamos por tiempo, nos guiamos por las horas, por los horarios, por las estaciones, por los meses, por los días, por las horas, por los minutos. Como ahora, ¿verdad? No, pues son 14 días. No, pues para el Señor son como 14,000 años, ¿verdad? Entonces, 14 días. Bueno, es una manera de decir y de hacernos entender a nuestra mente natural y finita que para el Señor el tiempo no existe. El Señor creó el tiempo o dispuso que hubiera un tiempo entre nosotros para poder decirnos, aprovecha bien el tiempo también. Y para poder decirnos, he aquí yo vengo pronto. Habla de tiempo. Y las señales antes del fin, todo eso, Dios lo dejó para que podamos también medirnos nosotros y también saber cómo conducirnos. Pero el Señor, mis hermanos, es eterno. Para Él, ay, que ya es mi cumpleaños, ya va a ser mi cumpleaños, uy, falta un año. Al Señor, pues se le pasa así. El Señor vive en un eterno presente, ya lo dijimos. Hay muchos que enseñan erróneamente, claro, que como Dios es eterno y vivió miles y miles y miles de años solo, que esa soledad lo llevó a crear el ser humano. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer que Dios se sintió solo y dijo, ay, hagamos al hombre? Y que de ahí surge Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Crees que surge de que Dios se sintió solo? Evidentemente no. Como si Dios estuviera incompleto con nosotros, mis hermanos. Jesús no está incompleto con nosotros, ni el Padre, ni el Espíritu Santo. Algo totalmente falso e inválido. Dios no nos necesita, mis hermanos, ni para adorarle, ni para exaltarlo. No necesita de su creación. No necesita nada de nada. Para poder existir, a eso se refiere, no necesita de nadie. A este atributo se le conoce como aceidad, independencia o autoexistencia. Aceidad. Y vamos a leer cómo Jesucristo también se atribuye esto a él mismo. Juan 5:26. Juan
5:26. ¿Ya lo tienes? Bien. Vamos a leer el 21 también, 5:21 primero. Dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y de ahí nos vamos al 26. Porque como el Padre tiene vida ¿en dónde? En sí mismo, y la da y la quita, así también ha dado al Hijo el tener ¿qué? Vida en sí mismo. Ahí está la autoexistencia, la aceidad, la independencia de todas las cosas que fueron creadas. Es decir, que Jesús tampoco necesitaba de su creación para existir, o no surgió Jesús de la necesidad de la salvación. Sabemos que el plan de la salvación ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a ir ahora a Juan 1:4, ahí atrás. Ya lo leíamos al inicio. En Él, en este Verbo, en este Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, o está la vida. A eso se refiere también este verbo, continuamente, porque Él es vida. Él da vida a quien Él quiere, porque Él existe en sí mismo. Vamos a Hechos 17:24. Hechos 17:24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Dios te necesita, mi hermano? Dios no me necesita a mí y no te necesita a ti. No necesita de nada para poder ser Dios. Dice, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos, ¿qué? Vida y aliento y todas las cosas. Y esta atribución que se le hace a Dios, al que hizo el mundo, también se le puede dar a Jesucristo, porque Él también es el Señor. Es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, Jesucristo tampoco necesita de nada. Él no necesitaba venir a este mundo para demostrar que Él era Dios. Él era Dios con el Padre en esa coexistencia. Él más bien decidió humillarse, como lo dice Filipenses 2, haciéndose hombre. Y se hizo siervo, ¿verdad? Pero sabemos que Él cumplió una misión, un objetivo, que era morir como cordero obediente. Entonces Jesús es quien da a todos vida. Por lo tanto, quien puede dar vida es aquel que la tiene, ¿verdad? Tú no puedes dar vida a un perrito que encontraste atropellado en la calle, ¿verdad? ¿O sí? Le puedes decir, ay, pues toma, te comparto de mi vida. ¿Puedes hacer eso? Nadie puede hacer eso. El único que puede dar vida es Jesús, es Dios. Hebreos 7:16 dice así: este nos confirma una vez más esto, que Dios es eterno y Dios existe por sí mismo, sin nada más. Hebreos 7:16 dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, ¿qué? Indestructible. ¿Cuándo va a poder ser destruido Dios? Jamás. Es algo que ni siquiera se puede llegar a imaginar. Satanás quiso
robara la gloria a Dios. ¿Pero qué pasó? Fue desechado. Entonces jamás vamos a poder destruir o rebajar o quitarle la deidad a Jesucristo. Juan 10, 17. Juan 10, 17. Aquí nos habla de la aceidad de Cristo. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Bien. Juan 10, 17 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Cuando aquí dice pongo mi vida, es porque Él tiene vida en sí mismo. Tú dirás, bueno, yo puedo poner mi vida por mi esposa, por mis hijos. Bueno, pero tu vida es una, y si la das, pues hasta ahí quedaste. Jesucristo dio vida a millares. ¿Se quedó sin vida Jesús? ¿No? Porque Él es la vida. Él existe en sí mismo y no necesita de nada más. Él puede dar vida, Él puede dar, como dice aquí, Él puso su vida, que dice, para volverla a tomar. Y dice el versículo 18, muy importante, y este versículo yo creo que es fundamental para fundamentar esta autoexistencia de Jesucristo. Nadie me la quita. Mis hermanos, nadie puede quitarle la vida a Jesucristo. Ni Satanás mismo pudo. Sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla ¿a qué? A tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 3 puntos, mis hermanos, esenciales, pero de donde se desprenden muchas más cosas, muchas más enseñanzas, que vamos a ir estudiando, vamos a ir viendo en la siguiente semana, si Dios así nos lo permite, para poder ahondar más en esta parte. Nos falta ver muchas cosas acerca de la persona de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, aunque ya vimos algunos rasgos. Hay pasajes donde vamos a ver contundentemente Jesucristo no negando el ser Dios o el ser igual a Dios. Porque sabemos que los judíos, los fariseos, los escribas, ¿qué le dijeron en repetidas ocasiones? Ahí lo vemos en Mateo, lo vemos en Juan. Demonio tienes tú por las cosas que dices. Como diciéndole, oye, ¿tú no sabes lo que dices? Te estás haciendo igual a Dios. Cuando el primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, para los judíos era un choque cultural, religioso, mental. Pero bueno, sabemos que todo aquel que se acerca a Dios y crea en Jesucristo, el Espíritu Santo le va a revelar al Hijo, y el Hijo le va a revelar ¿a quién? Al Padre. Entonces, otra de las declaraciones que podemos ver a Jesús, hablando del yo soy, si recuerdan ese punto que vimos, es cuando Él dice en Juan 14:6. ¿Qué dice? Es la misma idea. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces para los judíos eso era un choque. Para lo que hoy en día, cuando tú le dices, no, es que la Virgen María pues no es Dios. La Virgen María no tiene poder. Bueno, es un choque. Hay que, con la palabra, con la sabiduría de Dios, y saber que el Espíritu Santo es el que obra la parte de convencimiento, de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a dejarle hasta aquí para poder continuar con este estudio acerca de Cristo la siguiente semana. Vamos a darle gracias a Dios. Te pido que inclines tu rostro. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. Tu misericordia está sobre nuestras vidas, Señor. Y tú nos infundes aliento para seguir.
Queremos conocerte más, Señor, de tal manera que no dudemos y nadie nos pueda hacer dudar, Señor. ¿Quién eres tú? Que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios, y que tú eres el camino al Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y es eficaz. Te damos las gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí conectados, sintonizados. Síguenos hablando, Señor, y síguenos enseñando a través de tu palabra y por medio de la iluminación de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y te bendecimos, y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Buenas noches.